Buenos días, soy Lisandro Fermín y en este segmento les voy a mostrar las tres formas principales de la normalización de una base de datos. Voy a empezar explicando la primera forma, que consiste en el estado que se encuentra en las tablas de una base de datos cuando cumplen ciertos criterios básicos. El primer criterio es que cada tabla contiene una estructura de 2 dimensiones que consiste en filas y columnas. El segundo criterio es que cada celda de la tabla contiene un único valor atómico, es decir, un valor que no se puede dividir en partes más pequeñas significativas. El tercer criterio es que no hay grupos repetidos de columnas. La 1FN, que es la abreviatura de fórmula normal, es fundamental para la organización de datos en una base de datos relacional. Su principal objetivo es garantizar la unicidad de los valores y evitar la redundancia de datos al cumplir con la 1FN. Se simplifica la estructura de la base de datos y se facilita la manipulación de consulta de los datos. Acá hay un ejemplo que vamos a suponer que tenemos una tabla llamada estudiantes que almacena información sobre los estudiantes de una escuela. En esta tabla, acá, en esta tabla aquí, se almacena, bueno, esta tabla inicial no cumple con la primera fórmula de normalización, la 1FN, debido a la repetición de grupos de datos que hay en esta tabla. Por ejemplo, tenemos aquí que el ID estudiante de Juan, que es el 1, Juan Pérez, está en cursos de matemáticas y vemos que está repetido varias veces. Por ejemplo, el ID 1, Juan Pérez y María López, que está también varias veces. Entonces, esta tabla podría decir que tiene un error ya que los datos están redundantes y con la primera forma de normalización buscamos eliminar las redundancias. Entonces, acá en la tabla estudiantes vemos que hemos separado, o sea, tenemos dos tablas para separar la redundancia de los datos. Entonces, para cumplir con la 1FN necesitamos dividir esta tabla en dos tablas separadas. Una tabla contendrá la información de los estudiantes y la otra sobre los cursos y calificaciones, como podemos ver. Entonces, así podría verse la estructura de esta tabla dividida. Entonces, como vemos, el ID estudiante es 1, el nombre es Juan Pérez y el ID 2 que pertenece a María López. Y aquí, con el ID del estudiante, podemos ver en qué curso está ese estudiante, que el ID 1 es el ID de Juan Pérez, que está en el curso de Ciencias y de Matemáticas y está en el grado A y en el grado B. Y lo mismo pasa con María López. Entonces, la segunda forma normal es un estado en el que se encuentran las tablas de una base de datos cuando cumplen ciertos criterios adicionales, además de estar en la primera forma normal. En la 2FN, la tabla debe cumplir con la 1FN. Para todos los atributos no clave de la tabla deben depender completamente de la clave principal. La 2FN aborda la redundancia de datos causada por la existencia de dependencias parciales en una tabla. Una dependencia parcial ocurre cuando solo parte de una clave compuesta determina un atributo no clave. Al garantizar que todos los atributos no clave dependan completamente de la clave principal, se elimina la redundancia y mejora la integridad de los datos. Entonces, como vemos aquí, en este ejemplo tenemos una tabla llamada pedidos que contiene información sobre los pedidos realizados por clientes en una tienda en línea. Entonces, podemos ver que la clave principal es el ID pedido, mientras que el ID cliente es una clave parcial. Como podemos ver, el ID cliente es una clave parcial, ya que determina el nombre del cliente para cumplir con la 2FN, como podemos ver aquí.
Entonces necesitamos dividir esta tabla en dos para eliminar la dependencia parcial, como podemos ver. Entonces, creamos una tabla pedidos donde tenemos el ID del pedido y el ID cliente y el producto que ese cliente ha pedido. Entonces, también en la tabla clientes tenemos el ID del cliente y el nombre del cliente. Entonces, en cada tabla de acá, de la que dividimos, ya cumple con la 2FN, ya que todos los atributos no clave, en este caso el nombre cliente, dependen completamente de la clave principal de su tabla respectiva. Entonces, con la tercera forma normal, en abreviado es 3FN, es un estado en el que se encuentran las tablas de una base de datos cuando cumplen ciertos criterios adicionales, además de estar en la segunda forma normal. En la 3FN, la tabla debe cumplir con la 2FN, no debe haber dependencias transitivas en la tabla, es decir, los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave. Entonces, como vemos aquí, la 3FN aborda la redundancia de datos causada por la existencia de dependencias transitivas en una tabla. Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo no clave depende de otro atributo no clave en lugar de depender directamente de la clave principal. Al eliminar estas dependencias transitivas se mejora la integridad de los datos y se reduce la redundancia. Como podemos ver, aquí en este ejemplo, vamos a tener una tabla llamada empleados que contiene información sobre los empleados de una empresa, incluido su departamento y ubicación del departamento. Entonces, en la tabla se estructura de esta manera. Y entonces podemos, en este ejemplo, la clave principal es el ID empleado. Sin embargo, la ubicación del departamento depende de departamento. No podemos ver. Y no directamente de la clave principal. Para poder cumplir con la 3FN necesitamos dividir esta tabla en dos para eliminar la dependencia transitiva. Como podemos ver, acá tenemos dos tablas, una llamada empleados y otra departamento. Entonces, ahora cada tabla cumple con la 3FN ya que no hay dependencias transitivas y los atributos no clave dependen directamente de la clave principal. Por ejemplo, en la tabla empleados tenemos el ID empleado y el nombre del empleado y el ID del departamento. Entonces, en la tabla de departamentos tenemos el ID del departamento, el nombre del departamento y la ubicación. Entonces, aquí ya no hay la dependencia transitiva, ya que cumple con la 3FN. Es importante tener esto claro para no poder confundirlos. Bien, entonces en este caso, en el caso 1, vamos a dividir esta tabla aquí, ya que en esta tabla hay mucha redundancia de datos. Como podemos ver, el ID cliente 101, que es Martín, tiene varias filas y entonces sus datos se repiten mucho. Entonces vamos a dividir esta tabla en dos para así formalizar o vamos a utilizar la forma normal, que es la número 1, para eliminar un poco la redundancia de los datos o eliminar la redundancia de datos. Entonces, hice aquí la tabla de orden de clientes, donde tenemos el ID de orden que se repite una sola vez y aquí se repite varias veces. Tenemos la fecha, el ID del cliente y el nombre del cliente y la ciudad. Aquí vemos que ninguno de esos datos se repiten. Entonces, en la tabla de orden de artículos, tenemos el ID de orden y también tenemos el ID de artículo, el nombre del artículo, la cantidad y el precio. Entonces, con el ID de orden, hace referencia al ID del cliente, ya que el ID de orden
2301 pertenece a este ID del cliente y ese ID pertenece al cliente Martín. Entonces, esta misma tabla con la forma normal, la segunda forma normal, la vamos a dividir en 3 tablas. Por ejemplo, la tabla orden de clientes, vemos que tenemos el ID de orden, la fecha, el ID de cliente, el nombre del cliente y la ciudad. Entonces aquí en la tabla de artículos tenemos el ID de orden, ID de artículo, nombre de artículo, cantidad y precio. Entonces, acá tenemos la tabla de los artículos vendidos, por ejemplo, el ID de artículo, nombre de artículo y el precio. Con estas formas buscamos eliminar la redundancia y así tener un poco más de confidencialidad para poder evitar algunos problemas. Entonces, por ejemplo, esta tercera tabla, que es la tabla de artículos vendidos, depende de la segunda, que es el orden de artículos, y esta depende de la tabla de orden de clientes. Y en la tercera forma normal, también es prácticamente lo mismo de arriba, sino que cambian algunas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí el ID de orden, la fecha, el ID del cliente, el nombre del cliente y la ciudad. Acá tenemos en la tabla de orden de artículos, tenemos el ID de orden, ID de artículo, el nombre de artículo y la cantidad. Y en la última tabla de los artículos vendidos solo tenemos el ID de artículo, el nombre de artículo y el precio. Entonces, acá se cumplen las 3 formas de normalización de una base de datos, ya que no puedo concretar la forma número 3 si no he realizado la primera ni la segunda. Entonces, en este caso, en el caso número 2, tenemos ya normalizada esta tabla y la vamos a realizar en SQL Server para que vean cómo se ve desde el programa. Bien, entonces como en el caso 2, esta tabla la vamos a implementar en el programa SQL. Acá ya yo he realizado las 3 formas de normalización. Los requerimientos de esta tabla era el código del libro, código de cliente, nombre del libro, autor y fecha de alquiler. Hice 3 tablas. La primera es la tabla de libros, que cada libro tiene un código, el nombre del libro, el autor. Y la tabla de clientes tiene el código de cliente, nombre de cliente, ubicación y comentario. Y la tabla de libros alquilados tiene el código de alquiler, código de cliente y el código del libro, y también la fecha del alquiler. Entonces, estas 3 tablas cumplen, bueno, este caso cumple con las 3 formas de normalización, y vamos pues a realizarlo en SQL. Bueno, aquí voy a crear la base de datos que le voy a llamar, vamos a primero implementar, create database, y le voy a poner por nombre librería. Vamos a dar enter, pero antes hay que ponerle el punto y coma. Doy enter. Para saber que esto está funcionando, voy a darle a ejecutar y vemos que se ha ejecutado correctamente. Vamos a ponerle que use librería como para el nombre de las bases de datos. Voy a dar enter y voy a ejecutar. Vemos que se ha ejecutado correctamente. Y ahora voy a crear las tablas. La primera tabla que voy a crear va a ser la tabla libros, porque esto debe de cumplir el orden. Por ejemplo, primero esta tabla, luego esta, que es la de clientes, y luego la de libros alquilados. Voy a iniciar poniendo el nombre de la tabla, luego los requerimientos y luego el contenido de la información. Entonces, vamos aquí.
voy a poner, crearte, vamos a darle un espacio. Table. El nombre que tenía, vamos a ver, que es libros. Vamos a poner libros. Y vamos a abrir un paréntesis para que toda la información que pongamos dentro del paréntesis se quede dentro de la tabla libros. Damos Enter. Voy a poner aquí código. Voy a poner estos 3 campos que están aquí de la tabla. Voy a ponerlo así mismo en el orden. Primero código libro, luego nombre del libro y luego el autor. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner código libro. Voy aquí a ponerlo en varchar. Y le voy a poner un 10. Esta es la cantidad de caracteres que me va a permitir. Y esta será la clave primaria, que sería primary key. Entonces ponemos primary key. Damos un enter. Vamos a poner ahora el nombre, la siguiente parte que continúa aquí, que es el nombre del libro y luego el autor. Nombre, libro. Varchar, le voy a poner un 30. Y vamos a poner aquí, aquí hay que poner una coma porque recuerden que todo esto se separa por coma. Poner aquí una coma. Entonces voy a poner aquí el autor del libro. Un varchar. También le voy a poner 30. También deben de recordar que cuando vamos a realizar las tablas o en el programa de SQL, hay que tomar en cuenta todos los signos para que, por ejemplo, para que pueda funcionar. Por ejemplo, acá me faltó el punto y coma, que eso sí es importante, no se puede dejar atrás, no se puede olvidar. Entonces, ya que, como vemos, toda la información que he proporcionado aquí, código libro, nombre libro, autor, está acá en esta tabla. Entonces, ahora, para cerrar la información de esa tabla, luego de como ya no voy a poner más información, voy a darle aquí y voy a cerrar lo que ya abrí. Por ejemplo, voy a cerrar el paréntesis y voy a poner un punto y coma. Si ejecutamos, vamos a ejecutar esto, se ha ejecutado correctamente y voy a ejecutar la tabla libros. Vemos que se ha ejecutado esta tabla correctamente. Lo mismo que hice con la tabla libros, voy a hacer con la tabla clientes y la tabla de libros alquilado, ya que eso es bastante fácil y es tomando pues la misma referencia, es prácticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar son la información principal como el código, el nombre y demás. Entonces voy a continuar. Bien, ya yo creé la tabla clientes y libros alquilados, que son estas dos, tabla de clientes y tabla de libros alquilados. Alquilados. En fin, tabla de libros alquilados. Y como podemos ver aquí, ya están creadas tal y como está en el otro cosa. Entonces vamos a ejecutarlas. Como podemos ver, se ha ejecutado completamente. Entonces, para crear
todo esto, el contenido de las tablas, la información de los libros, en el programa de SQL Server, se hace de la siguiente manera. Primero, debemos de ingresar el siguiente comando, que sería insert into la primera tabla, que es libros. Ponemos libros tal y como está aquí. Libros. Como podemos ver, nos aparece aquí lo que ya hemos creado. Entonces damos un espacio y ponemos values y abrimos un paréntesis. Entonces vamos a poner todo lo que está aquí. Primero el código del libro, la odisea, o sea, el nombre del libro y el autor, que sería el código 1, el nombre del libro, la odisea, y el autor Homero. Debemos de ponerlo tal como está, en ese orden. Recuerda que vamos creando las filas y luego se van convirtiendo en columnas cada vez que vamos agregando una fila. Entonces, vamos a iniciar con el código 1, la odisea y Homero. Y aquí cada información se va separando por una coma. Vamos primero a poner esto, vamos a ponerle el código 1, cerramos, ponemos una coma y espacio. Hacemos lo mismo. Vamos a escribir aquí el nombre del libro, que como podemos ver aquí es La Odisea. Vamos a ver si esté bien escrito. Entonces, ponemos una coma y espacio, abrimos otro y ponemos Homero como el escritor de este libro. Entonces, para cerrar, ponemos el paréntesis y un punto y coma. Damos enter. Entonces, vamos a hacer lo mismo con los demás nombres de los libros, los códigos y el nombre de autor. Vamos a poner insert into libros, values, abrimos un paréntesis y como vemos aquí es el código 2, 100 años de soledad y Gabriel García Márquez. Entonces déjame copiar este nombre y vamos aquí. Ponemos el 2, cerramos, una coma y abrimos otra. Y voy a pegar el nombre del libro y voy a cerrar. Voy a poner una coma y voy a abrir una comilla simple y voy a copiar el nombre del autor del libro, que es Gabriel García Márquez. Copio y pego. Cierro, también cierro el paréntesis y pongo el punto y coma. Hacemos lo mismo con el último campo, que es insert into libros, values. En este caso sería el código 3, como pusimos en la tabla, una coma. Abrimos aquí y vamos a ver. Todo se derrumba, es el tercer nombre del libro. Vamos a copiar y vamos a pegar.
Vamos a poner ahora el nombre del autor, que es Chinua Achebe. Cerramos, cerramos paréntesis, ponemos el punto y coma. Y bien, para las demás tablas será lo mismo, o sea, para proporcionar la información de las demás tablas será el mismo proceso, pero antes vamos a ejecutar para saber que todo está funcionando correctamente. Como dice aquí, se ha puesto correctamente todo, entonces vamos a proseguir con las demás tablas. Bien, aquí como podemos ver, ya yo he creado los registros de cada tabla. Por ejemplo, la tabla de libros alquilados. Podemos ver aquí lo que nos pide. Por ejemplo, los registros que tiene aquí es código alquiler, código cliente, código libro y fecha de alquiler. Entonces acá tenemos el código alquiler, código libro, código cliente y la fecha en que los libros han sido alquilados. Entonces, para saber que todo está funcionando, vamos a ejecutar. Vemos que algo ha pasado aquí. Déjame ver. Por ejemplo, si ejecutamos esta parte aquí, se ejecuta correctamente, pero hay algo que falta. Deja ver qué es. Am, bien, entonces ahora voy a ejecutar para ver que todo esté funcionando correctamente. Como ya vemos, ha sido ejecutado correctamente. Entonces ahora, para ver, para realizar una consulta, antes de realizar una consulta, déjame verificar algo. Bien, ahora voy a realizar una consulta en las tablas, en cada tabla que cree, para que liste cada columna. Entonces, para esto voy a utilizar el comando select, a ver, select el asterisco from y el nombre de la tabla, que en este caso sería la primera tabla, libros. Entonces vamos a poner la tabla libros, el nombre correctamente como lo creamos. ¿Ves? La tabla libros y un punto y coma. Lo mismo vamos a hacerlo con la siguiente tabla, select el asterisco from y la tabla clientes, que es nuestra siguiente tabla. Vamos a ponerle el punto y coma. Y lo mismo con la tabla libros alquilados. Select from libros alquilados y el punto y coma. Bien, voy a ejecutarla. Como vemos, acá nos aparece el registro, todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, el código del libro, 1, 2, 3, nombre del libro, nombre de los libros, La Odisea, Cien años de soledad, el autor, Homero, Gabriel García Márquez y Chinua. Si hacemos lo mismo con las demás, nos dará el mismo resultado, pero con otra información. Dame un momento, que no ejecute esto. Voy a ejecutar. Algo ha salido mal, no sé bien qué es. Um, Bien, como ya ejecuté esta tabla, nos aparece aquí la información de los registros. Si ejecuto la siguiente tabla,
nos va a aparecer el código alquiler, código cliente, código libro, fecha de alquiler y todo lo demás. Pero vemos que se ha repetido porque lo ejecuté varias veces. Bien, esto ha sido la parte de ejecutar las tablas. Vamos a ver a ejecutar una siguiente. Vamos a ver. Entonces voy a realizar una consulta en una tabla que utilice la cláusula where. Entonces, para eso vamos a ingresar el siguiente comando. Bien, entonces para hacer una consulta a algún registro de alguna tabla, utilizamos también el mismo comando anterior, select, el asterisco from, la tabla o el campus donde está libros alquilados, el where, el código cliente, y ponemos acá el código cliente y voy a ejecutar este comando para ver qué sale. Bueno, nos sale aquí en blanco. Vamos a cambiarle el código y vamos a ejecutar. Como vemos, acá nos aparece la información de ese cliente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su comprensión y por ver este video.